Uno de los procesos más difíciles fue cuando debíamos el apartamento, llegamos a acumular un año de renta completo. Porque Dios da la llaga, pero también da la cura. Pero el tipo de jóvenes que estaban llegando a nuestra congregación eran jóvenes que venían de la calle. Y Dios permitió que la iglesia se llenara de esos jóvenes, al punto tal que los vecinos de alrededor le pusieron a la iglesia de los changuimonguis. Sí. Dios permite el proceso, pero también te facilita las cosas para que tú pases ese proceso. Cuando conectábamos los amplificadores, que empezaban los músicos a tocar, los vecinos de arriba, en vez de llamarnos la atención, llamar a la policía, nos decían, sigan ahí, que esa adoración nos está ministrando, Dios está tratando con nosotros. Oh Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro espacio, Mi Lugar Secreto. En esta mañana tenemos un invitado especial, el cual vamos a compartir su testimonio. Creemos, declaramos en el nombre de Jesús que va a ser de bendición para tu vida y que hoy va a haber un cambio diferente. Así que le damos la bienvenida al pastor Ricardo González. Muchas gracias. Dios le bendiga a todos. Es un placer para nosotros estar acá en este espacio, deseando las más ricas bendiciones para todos los que van a escuchar y van a recibir este video. Como dijera nuestra hermana Catherine, soy su hermano en Cristo, el pastor Ricardo González, casado por 30 años con la misionera Marlene Félix de González. Tenemos 3 hijos y estamos sirviéndole a Cristo en el Ministerio Centro Cristiano Kairos. Aquí estamos en República Dominicana para servirles. Es un placer y nos llena de gozo saber que Dios es bueno y para siempre es su misericordia y que cada plan que Dios tiene con cada ser humano tiene un propósito. La entrevista de esta mañana es con ese mismo motivo, con ese mismo propósito, impactar vidas con testimonios, impactar vidas para que podamos ver que realmente Dios es real. Antes de irnos directamente a lo que es su testimonio, para que las personas puedan conocer quién es Ricardo González. Ya dijo que es casado, que pastorea en una iglesia, pero vamos a hablar ya en contexto personal. Somos, como dijera Ricardo González, hijo de Regina Félix Ferreras. El Señor me llamó muy temprano, a los 12 años de edad, al ministerio. Y nuestro primer llamado fue al ministerio de evangelista y estuvimos ejerciendo el ministerio por muchos años, predicando en todas las regiones de acá de República Dominicana. Luego Dios le plujo llamarnos al ministerio pastoral y en estos momentos estamos ejerciendo el ministerio y el llamado pastoral. Estamos ministrando, pastoreando una iglesia que se compone de hermanos y hermanas humildes. Tenemos unos 50 hermanos allí que se congregan recibiendo el pan de la enseñanza, el pan de la palabra, y estamos dedicados completamente a Dios. Nuestro llamado es un llamado completo al ministerio. Claro que ese llamado tiene sus procesos. Así es. Antes de Dios entregar un llamado completo al ministerio, Dios procesa al hombre y a la mujer para que éste esté capacitado, esté completamente adoptado o listo para el ministerio para poderlo ejercer. No solamente hemos predicado aquí, no solamente hemos llevado el evangelio acá en República Dominicana, sino que también hemos estado en otras naciones llevando la palabra de Dios. La mano de Dios nos ha llevado a Haití, la capital de Haití, en unas 4 ocasiones en la capital, Puerto Príncipe, a predicar el evangelio durante todo un mes de campaña ahí en Puerto Príncipe. Luego nos llevó a Ecuador y estuvimos en la ciudad de Guayaquil predicando el evangelio en una campaña evangelística donde hubieron muchos frutos para Cristo. Luego, pasado unos años más, fuimos a Brasil. En Brasil hemos estado unas 4 veces llevando el evangelio, dando campañas evangelísticas, predicaciones en la iglesia. Mi esposa le ha predicado, ministrado a las damas. Luego estuvimos en México, en el DF, predicándole a unos 4,000 pastores de una gran federación que sirve allá en México, en el DF, llamado ICIPAL. Luego también Dios, pasado otros años más, nos llevó a los Estados Unidos. Hemos estado predicando en un total de 4 estados hasta ahora, para la gloria de Dios. Sí, estuvimos también la experiencia de ministrar en Cuba.
Esto fue una experiencia que nos marcó porque nuestros hermanos cubanos, o el cubano en sí de por sí, es muy servicial, muy amable, atienden a las personas cuando llegan, muy hospitalarios, y fue una gran experiencia porque Dios nos llevó allí a fortalecer una familia pastoral, un pastor que estaba a punto de renunciar al ministerio porque él no entendía el llamado, él no entendía por qué Dios lo llevó donde estaba pastoreando, y Dios nos utilizó a nosotros para darle fuerza a esa familia pastoral, que ellos se restauraran y pudieran continuar hacia adelante el llamado. Gloria a Dios. Así que hemos escuchado muchos países los cuales han predicado y llevado la palabra de Dios, pero las personas que nos ven no saben el proceso que usted tuvo que pasar para llegar a estas grandes bendiciones. Por eso no queremos dejar pasar por alto en este momento que usted nos cuente cómo surgen todas estas bendiciones, o sea, qué tuvo que pasar para que Dios abriera todas esas puertas. el proceso que tuvimos que pasar fue difícil, doloroso. Fue un proceso, podemos decir en las palabras, parece cruel. Y en ese proceso nosotros tuvimos que perder nuestro apartamento donde vivíamos. Llegó un punto que nuestra economía, Dios permitió que se desboronara. Nuestros hijos perdieron un año de colegio. Tuvimos que retirarlos del colegio porque no teníamos cómo pagar el colegio. Comenzamos a sufrir una crisis aguda al punto tal de que pasábamos hambre. Teníamos que comer arroz con cachú en muchas ocasiones. Nos auxiliamos de un colmado para tomarle alimentos prestados, fiados, como dicen acá en esta nación. Nosotros acumulamos 10,000 pesos de arroz blanco con cachú y un pequeño jugo artificial que se llama naranjá. Y esta crujía duró muchos años, muchos años. Y al punto tal que nosotros nos preguntaban, nos cuestionaban algunos hermanos que nos conocían y decían, pero si ustedes son fieles a Dios, si ustedes aman a Dios, trabajan para Dios, se han guardado, mantienen un testimonio en alto, ¿por qué están pasando esto? Y algunos nos acusaban, nos decían, revísense porque algún pecado deben tener oculto, algo debe haber para que ustedes están pasando esto, porque no es posible. Y mucha gente nos acusaban, otros no entendían qué era lo que estaba pasando. Recuerdo una vez que levantamos un tiempo de propósito en ayuno, de retiros. Todos los viernes hacíamos un retiro en nuestro apartamento durante un año completo haciendo retiro los viernes. Todos los viernes ayunábamos y cerrábamos con un almuerzo como Dios nos ayudara con los hermanos que venían. Pero la gente no entendía. Muchos fueron desertando de la iglesia, muchos fueron abandonando la obra, veían que no había salida, veían que la iglesia estaba en nuestra casa y no un local. Ellos entendían que no era una iglesia realmente. Pero luego una mujer que Dios usó mucho para ayudarnos en la oración, ella usada por el Espíritu Santo, ella veía cómo nosotros íbamos de avión en avión, nos montábamos de un avión a otro, pero una gente mal comida, una gente pasando hambre. Usted le habla de avión, una gente pasando hambre, es como una locura. Nosotros nos reíamos y decíamos, ¿y cómo? Si nosotros ni tenemos para comer. Y esta mujer nos está hablando de parte de Dios que Él nos va a llevar a muchos lugares y que iríamos de avión en avión. Y era una locura en ese momento y no entendíamos hasta que en el 2013 comenzó Dios a abrir una puerta. Esa puerta fue a través del Ministerio Internacional llamado el Instituto Misionero Mundial con sede en Brasilia, de Brasil, que fue una puerta grande que Dios abrió para nosotros. Y llegó esta misionera de Brasil, ¿verdad? Yo estaba un poco asustado y yo decía, pero cuidado si esta brasileña es de la sexta pare de sufrir y ahora nos involucra a nosotros ahora en la sexta pare de sufrir. Pero investigamos un poco y nos dimos cuenta que no, que la hermana era de una iglesia, Asamblea de Dios, que es una sana doctrina igual que nosotros. Y yo todavía tenía mis dudas y yo le puse una señal a Dios ese día. Yo le dije, si esta hermana me llama a las 12 del mediodía, yo voy a saber que es de Dios que viene. Y pasaron unos días y el día que la hermana estaba programando para venir para acá, a las 12 del mediodía exactamente, Dios permitió que ella me llamara. Wow. Y hablaba español y pudimos conversar. Luego recibimos a esta hermana. Esta hermana nos dijo el proyecto. Nos dijo, mire, nosotros andamos buscando un pastor que nos represente en República Dominicana, que represente nuestro ministerio a nivel internacional, pero desde República Dominicana. Y ella me dijo, de tantos pastores que hay en República Dominicana, Dios lo eligió a usted. Gloria a Dios. Dios lo eligió a usted. Y eso coincidía con el sermón del domingo que había predicado.
donde Jesús decía en su enseñanza que habiendo tanto leproso, solamente uno fue limpiado. Y habiendo tanta viuda, el profeta visitó a una sola. Y coincidió con ese sermón del domingo que yo había predicado. La misma palabra me dijo la misionera: mira, entre tantos pastores que hay en República Dominicana, Dios lo ha elegido a usted para que usted represente este ministerio. Entre por la puerta, me dijo, entre por esta puerta. Y cuando usted entre por esta puerta, otras puertas más se van a abrir. Y desde allí comenzó Dios a obrar de manera sobrenatural, de manera milagrosa. De repente nos apareció un cable porque teníamos el teléfono cortado, el cable cortado porque no teníamos cómo pagar el cable ni el teléfono. De repente apareció un cable de la nada con todos canales, se lo pusimos al muchacho. Y Dios comenzó a abrir puertas desde ahí. Desde 2013 comenzamos a viajar y hasta ahora no hemos parado. Nos han entregado un ministerio hermoso con muchas personas valiosas allí, personas que aman a Dios, personas que están buscando desarrollar su potencial que tienen, sus dones, sus ministerios, y estamos haciendo la obra de Dios. Estamos determinados a creerle en la buena y en la mala. Gloria a Dios. Antes de ustedes llegar a donde están, Centro Cristiano Kairos ha pasado un proceso de nombres también, porque recordamos que la iglesia empezó en un callejón en Manganagua y antes se llamaba Iglesia de Dios de Manganagua. Entonces, ¿cómo salen de un callejón ahora a estar en el millón? Excelente pregunta. Es un arrastre muy largo. Ese es otro proceso que le voy a hablar ahora. La iglesia nace en el corazón de Manganagua, la comunidad de Manganagua, que hay muchas personas humildes allí. Y nacimos en un callejón y allí comenzó la iglesia a crecer poco a poco con algunos jóvenes, pero el tipo de jóvenes que estaban llegando a nuestra congregación eran jóvenes que venían de la calle, que tenían muchos problemas de droga, problemas de delincuencia, y Dios permitió que la iglesia se llenara de esos jóvenes, al punto tal que los vecinos de alrededor le pusieron a la iglesia de los changuimonguis. Sí. Los changuimonguis, así nos llamaban, los changuimonguis, porque todavía eran unos jóvenes que no estaban muy transformados, muy reformados. Sí. Yo recuerdo que cuando hacíamos reuniones con ellos, se armaba un pleito, unas discusiones que no podían solucionar los problemas que ellos tenían entre ellos. Así nació la iglesia en ese estado, pero allí Dios comenzó a salvar gente. Ahí llegaron damas, algunos caballeros, parejas, llegaron más jóvenes, pero luego el Señor nos dio una palabra: tienen que sacar la iglesia de acá. Saquen la iglesia de acá para que puedan crecer más, porque dice la misma palabra que no se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino que se pone encima de la mesa para que alumbre a todos. Y la iglesia es eso, un faro de luz. Amén. Entendimos de parte de Dios que si la iglesia quedaba allá adentro en el corazón del barrio, lo de afuera no iban a entrar, no iban a llegar a la iglesia. Ahora, lo de afuera, si se acabaron la iglesia, lo de adentro podían salir donde está la iglesia y podían tener un radio de influencia a más personas. Podían llegar más personas allí. Y de ahí entonces la iglesia dio un primer paso. Nos fuimos a una calle llamada Guacanagarí, que es la principal, y allí también la iglesia no creció. Llegamos a tener allí más de 30 o 40 jóvenes, solamente jóvenes, sin las damas y los caballeros. Ancianos. Y era un mover muy hermoso. Aunque no teníamos las comodidades, no teníamos aire acondicionado, simplemente teníamos abanico, se sudaba mucho. Yo recuerdo que no solamente ahí, sino en la calle acá también, sudábamos duro, hermano, con una corbata puesta, a veces con una chaqueta puesta, para guardar la formalidad. Entonces, sudábamos mucho. Igualmente en el otro lugar también pasamos mucho trabajo como congregación, porque no teníamos la comodidad suficiente, pero luego Dios nos bendijo y nos entregó una tienda. En esos mismos años del 2013 en adelante recibimos una tienda de ropas usadas, vendíamos carteras, zapatos, y a través de la tienda nosotros sustentábamos el pago de la renta del local. Se pagaba un dinero muy fuerte, la electricidad, y entonces teníamos que tomar de la tienda. Pero luego en ese espacio también Dios nos permitió un sacudión muy fuerte, que perdimos la tienda, perdimos el local que ya no podíamos pagarlo, y ahí fue que comenzó el proceso de llevar a la iglesia al apartamento, a la casa, que anteriormente había dicho, en la casa. No era viable, no era costumbre de que una iglesia estuviera en un edificio, en un apartamento, porque los demás dueños de apartamentos se iban a molestar, no podían llamar a la policía, pero todo lo contrario, Dios se siguió glorificando, Dios siguió manifestando su misericordia.
cuando conectábamos los amplificadores, que empezaban los músicos a tocar, los vecinos de arriba, en vez de llamarnos la atención, llamar a la policía, nos decían, sigan ahí, que esa adoración nos está ministrando, Dios está tratando con nosotros, y así nos mantuvo Dios allí por un tiempo. Y llegaron ahí también algunos vecinos a los servicios. A los servicios, correctamente. Y no solamente eso, sino que de allí recibimos un profeta un día, un profeta que nos dio una palabra, y el Espíritu le mostraba a este profeta que el local de la iglesia estaba en la otra calle, la calle 2. Y él decía, mire, el local, dice el Señor, está en la calle 2, que él le va a entregar su local este año. Pero ahí vive un proceso muy fuerte porque muchos hermanos se fueron, muchos desertaron, pero los que estuvieron ahí siempre con nosotros están hasta el final con nosotros hasta ahora. Resistieron la prueba, el proceso. Y luego Dios entonces nos llevó al local donde estamos, en Centro Cristiano Kairos. Cambiamos el nombre, sí, porque nos llamábamos en la calle Guacanagrí, nos llamábamos Renacer. Iglesia Renacer. Y en Manganagua tenían otro nombre Otro nombre también. Entonces, un pastor se me acercó a mí y me dice, ¿tú sabes qué significa la palabra renacer? Y él me dijo, mira, renacer significa machacarte, matarte, morirte y luego resucitar. Eso se llama renacer. Los nombres marcan las iglesias. Así es. Entonces decidimos que el Espíritu Santo nos guiara a un nuevo nombre. Y allí entonces recibimos este nombre de Centro Cristiano Kairos. Kairos significa el tiempo perfecto, el tiempo oportuno de Dios para toda persona que se acerca a Él. El tiempo Kairos. Pero allí no fue fácil tampoco. Fue otro proceso. Recibimos el local. Había una fábrica de tabaco. Una fábrica de tabaco donde había un horno donde hacían el tabaco, las hojas la ponían en el horno, todo eso estaba destruido, era un basurero lleno de cajas. El Señor me dijo, lleva a los líderes, llévalo. Y llevé los líderes principales y lo paré delante de ese cajón, de ese local que estaba lleno de basura, destruido, sin electricidad, sin piso, sin empañete. Y yo le dije a esos líderes, ustedes creen, ustedes tienen fe que nosotros podemos renovar esto acá, que podamos restaurar esto acá para poner la casa de Dios aquí. Y ellos me dijeron que sí. Y como ellos me dijeron que sí, comenzamos el proceso de renovación. Tuvimos que limpiar todo, sacar toda la mugre, el desperdicio que tenía este local, todas las cajas, destruir el horno de tabaco, todas estas cosas, echarle piso nuevo, que no había piso, empañete, electricidad. Y allí el Señor nos comenzó a bendecir, porque cada hermano traía una funda de cemento, un hermano compraba 1 metro de arena, otro hermano ponía un cubo de pintura, otro hermano ponía cables eléctricos, y así logramos renovar la casa de Dios. Pero había otra dificultad, que el techo que teníamos era un techo de alucín. Sí. Es un material que da mucho calor, y todavía allí estábamos sudando duro. Se sudaba mucho allí, los hermanos, era incómodo desarrollar un servicio de 2 horas bajo este calor inclemente allí. Pero otra vez el Señor puso el proyecto en nuestro corazón. Amén. Renueven esto, busquen plafones, pongan plafones, hagan actividad para aires. Y allí comenzamos un proceso de adquirir aires, ponerle un plafón a la iglesia, un plafón bonito, bien lindo, y remodelamos el local de tal manera que no se reconocía. Dio un cambio de 80 grados. Colocamos allí aire acondicionado y el Señor allí nos empezó a bendecir con el crecimiento. Hay una parte que yo creo que a usted se le escapa. En el momento que nunca nos habían llamado a la policía en ningún lugar. Cuando llegó la iglesia a ese punto, a ustedes le llamaron la policía, a ustedes le ponían una Nicolai al lado. Cuéntenos ese proceso ahí, que nunca había pasado en las otras iglesias, ni tanto como estaban aquí en el residencial. Verdaderamente, ese proceso se me estaba escapando. Cuando estuvimos allí en el Millón, que es una zona ya residencial con otra clase de personas, clase media alta, ¿verdad? La bulla salía fuera de la lucín cuando tocaban la batería, molestaba a los vecinos que estaban arriba, nos ponían un estéreo, un radio, y lo ponían a alto volumen para que compitieran con el sonido nuestro, a tal punto que no se oía la predicación, no se oía bien la adoración. Los amigos que iban allá y veían ese desorden, lo que hacían era, optaban por irse. Así es. Y no regresaban más porque decían, ¿cómo es que dan esos cultos con esta bulla del otro lado, una bachata puesta, una canción impía puesta, y ellos no se escuchan predicar, no se escuchan bien adorar? Esto fue un evento muy fuerte para nosotros. La Junta de Vecinos se reunió y nos llevó a la Procuraduría de Medio Ambiente, que tiene que ver con los decibeles y el sonido. Y nos llevaron allá donde la juez, que era de Medio Ambiente, en la Junta de Vecinos, y cuando estuvimos delante de ella, ella me preguntó, ¿ustedes son
una iglesia independiente. Y yo le dije no. Y entonces ella quería asustarme, intimidarme, entrar temor sobre mí. Y me decía, nosotros hemos cerrado muchas iglesias porque tienen esos decibeles de sonido muy altos. Pero usted dice que no es independiente. No, nosotros no somos independientes. Nosotros somos un concilio Iglesia de Dios. Y el supervisor nacional nuestro es enlace con el Palacio Nacional. Cuando le dije eso, se frenaron. se frenaron. Entonces ella le dice a la parte de la Junta de Vecinos, que fue un representante, le dice, mire, eso no va a ser fácil. Ustedes tienen que darle un plazo a él para que él remodele, ponga plafón y ponga puertas de cristales y cierre allí. Ustedes tienen que darle ese chance. Yo le dije a la magistrada, usted tiene que darnos no un año, usted tiene que darnos más tiempo porque eso se lleva mucho dinero. Poner plafones, una puerta de cristal allí para que el sonido no salga, eso lleva mucho dinero. Entonces me dieron una cartita de Procuraduría General de Medio Ambiente y yo salí de la oficina de ella y oré a Dios y dije, Señor, esto que ha ocurrido ahora con tu iglesia es un levantamiento de las tinieblas, porque no quieren que prediquen el evangelio, no quieren que se adore tu nombre, no quieren que se oren por los vecinos, por los enfermos. Yo te pido que uses esto a nuestro favor, como establece la palabra de Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a su propósito y a su llamado. Tomé la carta, la llevé al supervisor nacional de Iglesia de Dios. Cuando le presenté el problema en su oficina, él autorizó a la tesorera nacional, denle 40,000 pesos para que pongan el plafón de la iglesia. Lo que el enemigo quería usar en su contra fue algo que se volteó la página. Que Dios lo usó para bendecirnos. Y allí entonces con esos recursos y algo más que conseguimos, pusimos todo el plafón, pusimos las puertas de cristales, las ventanas de cristales y todo lo que está ahí hasta el día de hoy. En otra ocasión que estábamos adorando, nos mandaron una patrulla motorizada. Vayan a ver a la iglesia que tienen el sonido, nos llamaron los vecinos. Vayan a ver a esa iglesia porque los vecinos están llamando. Cuando llegó la patrulla motorizada, eran 2 policías, entró el primer policía y dice, ay hombre, es una iglesia evangélica. Aquí lo que se está adorando a Dios. Pastor, bájale un poquito y sigan adorando a Dios. Mi mamá es cristiana, evangélica. Sigan adorando a Dios, que nosotros nos metemos con la iglesia. Y entonces Dios también usó a esta persona para que nosotros fuéramos bendecidos. No se detuvo la adoración a Dios, no se detuvo los cultos a Dios, no se detuvo la predicación del evangelio, sino que continuamos predicando el evangelio hasta este punto, hasta este día. Gloria a Dios. ¿Y cuál ha sido el proceso que usted ha dicho, pero Dios mío, de esta yo no salgo? ¿Qué ha sido lo más duro que le ha ocurrido dentro del camino del Señor? Uno de los procesos más difíciles fue cuando debíamos el apartamento, llegamos a acumular 1 año de renta completo. Wow. ¿Y cuánto pagaban en ese entonces? 10,000 y algo de pesos. Y tenían 1 año completo. 1 año. Debían 100,000 y pico de pesos en ese tiempo. Ese fue uno de los procesos más fuertes que nosotros recibimos, que yo viví, porque el dueño no solamente nos intimidaba con llamadas para que salgáramos del apartamento y entregáramos el apartamento, sino que también él se presentaba de manera personal. Entonces, da la casualidad que tenían un hermano, un hijo de una hermana que se llama Alex, y era igualito al dueño del apartamento. Y un día Alex llega a la puerta tocando, ya nosotros estábamos nerviosos, se nos iba el apetito, ya era un temor apabullante, como dicen. Y un día ese hermano que se llama Ale apareció a la puerta y yo no le quise abrir porque yo tenía un ojo biónico, que yo abría el ojo biónico y miraba a ver si era el dueño de la casa. Y no quise abrirle porque yo pensé que él era el dueño de la casa, porque eran igualitos, tenían los ojos verdes los dos, de tez de piel blanca. Y dice mi esposa, no, ábrele, que ese Ale que está ahí, es el hermano Ale. Entonces le abrí, conversamos un poco con Alex, pero pasó un tiempo y luego el verdadero dueño apareció, que era igualito a Ale. ¿Y usted le abrió? Y yo le abrí, miré, aceché por el ojo biónico, tiene los ojos verdes, la tez de piel, tiene la misma barba y todo, y yo le abrí, y era el dueño. Ay, y en esta ocasión era el dueño de verdad. Entonces fue una situación difícil porque recibió mucha presión y fue una de las experiencias más traumática, porque nosotros nos sentíamos entre el padre y la pared. No era que no queríamos pagar, no era que éramos pícaros, como dicen, o mala paga, sino era por la vergüenza, era porque no teníamos los recursos en el momento, era porque Dios nos estaba procesando y nosotros no entendíamos, la gente que estaba a nuestro alrededor no entendía, el impío no entendía, ni siquiera los creyentes entendían, porque era un nivel muy profundo de proceso y de prueba para Dios entonces llevarnos a este diseño final
final, para entregar un producto terminado ya al final. Entonces, este fue el que yo considero más doloroso, más difícil, porque mis hijos también se llenaron de temor al punto tal de que ya no querían abrir la puerta cuando tocaban a nadie. Estaban en ese punto, ¿no? Nadie quería levantar el teléfono cuando estaba el teléfono, porque era una persistencia en el cobro, una persistencia de amenazas, hasta que Dios nos sacó de allí y nos llevó al corazón de Managua. Allí vivimos otro proceso muy difícil. Nos tocó ir a un pequeño apartamentito que pagábamos 9.500 pesos en un cuarto nivel, en un edificio. Y cuando encendían al Mami, una discoteca llamada el Mami, y todas las bocinas que había alrededor, ahí no se podía dormir, ahí no se podía hacer nada. Duramos allí por espacio de 6 meses, creo que fue que Dios nos permitió vivir allí, hasta que Dios nos dijo otra vez salgan, y nos retornó al mismo lugar del proceso, donde estamos hoy. Wow, es impactante ver todos los procesos que han pasado y han permanecido. Se podría decir que le pasó como Job, que Job le quitaron todo. La diferencia es que tiene una mujer de Dios que Amén. siempre se mantuvo Así. ahí a su lado, que siempre se mantuvo orando, clamando al junto de usted y su familia y sus hijos. Pero algo más que usted pueda decir que fue un proceso que marcó su vida y que hubo un antes y un después. Bueno, el otro proceso muy difícil que Dios nos permitió vivir fue el accidente de mi hija mayor, Darlene Rachel González. Ella estaba apartada del camino, apartada del evangelio, porque Satanás siempre, cuando no puede atacar o no puede derribar a las cabezas, al papá, a la mamá, a los pastores, va a atacar la rama más débil. Va a atacar a los hijos, sean varones, sean hembras. Esto ha pasado no solamente conmigo, sino con muchas familias pastorales. Cuando el enemigo no puede con la cabeza, entonces va a atacar a los hijos. Así es. Y en ese tiempo mi hija Rachel estaba apartada de los caminos de Cristo y tenía una relación no apta, una relación que no venía de Dios, con un joven de la calle. Y en esa relación tortuosa, ella tuvo un accidente en un motor. Ese accidente rompió su fémur. Entramos en un proceso de hospitalización, ¿verdad? Donde le hicieron 4 cirugías porque iba a perder la pierna. Los cirujanos, los ortopedas decían que había que cortarle la pierna porque en la primera cirugía ella tomó una bacteria, cogió una bacteria en el hospital y su pierna comenzó a supurar y volvieron a hacerle después de un tiempo otra cirugía, 4 cirugías en total. Y fue un proceso muy doloroso porque invertimos mucho tiempo, muchas oraciones por ella, invertimos mucho dinero porque un medicamento que le recomendaron ponérselo, un antibiótico, valía 5,000 pesos. Wow. Un solo. Y se le recetaron 10 antibióticos por 10 días. Ay, Dios mío. Y era diariamente que teníamos que buscar 5,000 pesos, que a veces no lo teníamos, pero Dios en su misericordia lo proveía, porque Dios da la llaga, pero también da la cura. Dios permite el proceso, pero también te facilita las cosas para que tú pases ese proceso. Entonces, ese también yo considero que fue uno de los procesos más dolorosos con nuestra hija mayor, porque nos desgastamos, mi esposa perdió mucha libra, el sufrimiento que teníamos el temor de que podían esos médicos cortarle su pierna, pero nosotros nos mantuvimos orando, ayunando, cogiendo propósito por ella. En el mismo hospital conseguimos muchos hermanos que iban a orar, que la apoyaron, que estuvieron con ella, amanecían ahí con ella. Dios proveyó las personas para que estuvieran con ella, la acompañaran. Dios proveyó el medicamento, Dios proveyó la fortaleza como padre que nosotros necesitábamos para estar ahí con ella día por día. En la primera cirugía yo duré un mes completo en el hospital con ella, un mes completo. Y así fueron, después de esa primera cirugía, la otra, la segunda, la tercera y la cuarta, fueron un proceso muy largo. Pero al final Dios dio la victoria. Amén. Hoy día podemos decir que ella está de nuevo en el camino. Amén. Sirviéndole a Cristo. Está entera. El plan del enemigo de Satanás era matarla, quitarle la vida, pero Dios en su misericordia, más las oraciones de los padres, esas oraciones no permitieron que el enemigo ejecutara su plan de quitarle la vida. Hoy tenemos a nuestra hija mayor con nosotros, está congregándose, está adorando a Dios, está casada y ahí está llevando su vida, una vida nueva que Dios le dio esa segunda oportunidad. Amén, gloria a Dios. Es hermoso ver cómo Dios ha obrado de una manera
manera especial en su familia, dentro de cada uno de los procesos que han atravesado. También podemos recordar que también hubieron ataques dentro de este proceso, donde una vez enviaron a un personaje. Cuéntenos de ese personaje que enviaron directamente para desvivirlo. Esta experiencia la vivimos en el Centro Cristiano Cairo, ya en el nuevo local donde estamos ahora. Llegó un joven, me recuerdo que era en el mes de enero, y llegó ese joven flaco, estaba descuidado en su vestimenta y él estaba en la escalera. Yo siempre me acostumbraba a sentarme en la silla de atrás, en la parte de atrás, para darle la bienvenida a las personas. Me paro en la puerta y veo a este hombre que está ahí a medio escalón y lo invito a entrar. Le digo, ven, entra a la casa de Dios para que escuche la palabra de Dios, y procedimos a sentarlo en la última silla de la parte de atrás y ahí lo sentamos. Y cuando comenzó la adoración, en el tiempo de adoración, algo comenzó a manifestarse en él. No era algo de Dios, era algo sobrenatural, eran demonios. Entonces había un hermano que estaba cerca de él. El hermano me hace señas, me dice, pastor, este hombre tiene algo raro, este hombre está haciendo algo raro, se le están poniendo los ojos rojos. El hermano entró en pánico, en miedo, y salió corriendo y le dejó el lugar y lo dejó solo. Entonces yo procedí y me senté al lado de él. Él comenzó a transformarse. Estaba completamente endemoniado. Lo que él estaba portando encima, las legiones de demonios que le acompañaban, se empezaron a manifestar. Wow. Entonces el Espíritu Santo nos guió, le tomamos de la mano y le dijimos, tú vas a ir ahora al altar para que entregue tu vida a Cristo. Aquí te trajo Dios para salvarte. Y él me respondió, o el espíritu que estaba dentro de él me respondió, no, aquí no me trajo Dios, aquí me trajo Satanás. Fue. Wow. Entonces le di una orden de parte del Espíritu Santo, le dije, levántate ahora y camina juntamente conmigo. Levantamos a este hombre y caminó juntamente conmigo de la mano y lo llevé hasta el altar, y allí comenzó a manifestarse completamente lo que había dentro de él, se reveló. Entonces el Espíritu Santo me movió a levantar mi mano, solamente a levantar mi mano, levanté mi mano y como una fuerza sobrenatural el Espíritu Santo lo tomó por la espalda y lo extrayó en el piso. Wow. Y allí en el piso comenzó a vomitar espumas. Los hermanos quisieron movilizarse todos a reprender juntamente, todos juntos. Le dije, no lo hagan. Eso tiene que ser por orden, bajo el orden de Dios. No puede estar todo el mundo reprendiendo porque no funciona así. Entonces allí comenzamos a orar por el hombre. Cuando el Espíritu vio que le iban a liberar completamente, comenzó a usar sus manos y lo empezó a ahorcar. Wow. Entonces, para que no confesara. Para que no confesara a Cristo y para asfixiarlo, para quitarle la vida. Le quitamos la mano y allí entonces el hombre volvió a la realidad. Los espíritus salieron de él, fue liberado completamente, y entonces le pusimos a hacer la oración de confesión, que confesara a Cristo como su Salvador. Pero él decía, si confieso a Cristo me van a matar. Desde Pedernales salieron 2 satanistas, porque él declaró que era un satanista enviado, y salieron 2 satanistas de Pedernales, y él llegó en menos de 15 minutos en un viaje astral allá. Uno fue enviado a Higüey a matar a una pastora, y él fue enviado donde mí para matarme a mí. Tremendo. Entonces él decía en su testimonio que él tenía 21 días de ayuno preparado para hacerlo. Sí. Y tenía la mano cortada, tenía esta vena cortada en la mano, y me dijo que con esa mano él me iba a denucar con un solo golpe. Con un solo golpe, él me iba a dar un solo golpe y me iba a denucar. ¿En qué año fue esto? Esto estamos hablando del 2014 o 15 por allá. Entonces, con la mano él no iba a denucar. Y nos dice que él había intentado entrar a la iglesia, pero no había logrado entrar porque la adoración no le permitía. El poder de la adoración, cuando empezaban a adorar, no le permitía subir los escalones. Por eso le decimos a los adoradores de la iglesia, a los músicos, que se consagren, que vivan una vida apartada, que lleven buen testimonio, porque la adoración tiene un poder tremendo, un poder sobrenatural. Amén. Inclusive este satanista no podía entrar. Por 2 ocasiones intentó y no podía. La adoración no le permitía. Entró porque usted lo invitó a pasar. Porque yo lo invité y él me confesó que solamente así ellos pueden entrar, si alguien lo invita o lo entra y lo toma y lo invita. Y este hombre me pidió esa noche, después que fue liberado, que lo dejara amanecer en la iglesia porque él no podía salir de ahí porque lo iban a matar. El grupo satánico al que él pertenecía le iban a matar si él salía de allí. Vimos en su cuerpo que tenía una cruz inversa. La cruz de Cristo estaba boca abajo, tatuada.
vimos los símbolos también que tenían de los demonios en su cuerpo tatuado, vimos la condición de ayuno que ellos tomaban o que toman para tratar de hacer su trabajo perfectamente. El hecho fue que eso fue una situación que vivimos un poco difícil, pero Dios nos dio la victoria también. Amén. Y eso nos indicaba a nosotros que estamos en el proyecto de Dios, que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque un satanista no se mueve donde hay una iglesia mundana, una iglesia que está totalmente liberal, permitiendo todas las cosas, una iglesia que no enseña la palabra, una iglesia que no enseña la doctrina. Los demonios no le interesan, ya esta gente están corrompida, están dañada. Ellos van donde esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios, esas iglesias que mantienen la identidad, Amén, que se mantienen en la palabra, que se mantienen en la sana doctrina. Ellos persiguen estas iglesias porque son las que le están haciendo daño en el mundo espiritual. Son los que le están arrebatando las almas al diablo, son las que están liberando a los endemoniados, son los que están imponiendo manos sobre los enfermos y estos están siendo sanados. Amén. A estas iglesias ellos persiguen. Amén. Un proyecto tan hermoso que tuvieron ustedes en Mano Guayabo, bienvenido. Háblenos un poco de este proyecto tan hermoso que tenían ustedes como iglesia. Sí, muy interesante. Dios nos movió a la comunidad de Bienvenido, específicamente Batey Bienvenido. Es una comunidad muy pobre que estaba compuesta o está compuesta todavía de nacionales haitianos y nacionales dominicanos, claro, legalmente residiendo en el país. Ajá. Y allí había muchos niños con falta de alimentación, desnutridos, niños que estaban llenos de parásitos, enfermos, y Dios nos movió como iglesia a que hiciéramos esa obra social allí. Íbamos todos los miércoles, me recuerdo, y llevábamos allí una merienda, llevábamos la escuela bíblica, le llevábamos la palabra a través de la escuela bíblica, le llevábamos jugo, galletas, y en uno de esos años yo me recuerdo que Dios nos dijo, llévenle la cena del 24 de diciembre. Y Dios levantó una empresaria que nos patrocinó toda la cena para que ellos tuvieran su cena de Nochebuena. Y ahí no faltó nada en esta cena. Tenían su pollo horneado, su cerdo, frutas, bebidas gaseosas y todo lo que lleva una cena. Pero nosotros tuvimos grandes testimonios allí, grandes experiencias, porque había niños que estaban recibiendo la palabra de Dios y estaban desarrollando lo que le estábamos dando. Lo poníamos a cantar y ellos cantaban, a declarar un versículo bíblico y lo hacían. Y se veía que la semilla de la palabra que estábamos sembrando en ella estaba dando fruto, estaba dando resultados en esa niñez de allí. No solamente impactamos a los niños que se reunían normalmente 100 y algo de niños, eran muchos, no solamente a ellos, sino también a sus padres, porque hacíamos visitas puntuales a las casas de sus padres, orábamos con ellos, si teníamos que llevarle algo, alguna comprita, algo, arroz, llevábamos algo, alguna necesidad que ellos tenían, alguna chancleta, llevábamos las provisiones que ellos necesitaban y le tratamos de llevar un evangelio integral, no solamente la parte espiritual, sino también la parte física, algún alimento, algo que ellos necesitaban de ese lugar. El propósito principal de estos viajes a la comunidad de Bienvenido era establecer una iglesia que no había en el lugar, no había una iglesia que predicara el evangelio, pero más adelante, luego que nosotros duramos un tiempo allí, llevando la palabra, haciendo la misión con los niños, fuimos otra vez y nos dimos cuenta que Dios cumplió su cometido. Amén. Allí hay una iglesia establecida, una iglesia evangélica, en el mismo corazón donde estábamos ministrando, y allí entonces ahora ya la comunidad tiene su iglesia donde se predica el evangelio. Me alegra mucho también saber esto. Ya en esta parte final, ¿cuál sería un mensaje, una palabra que usted le dejaría a todas las personas que nos siguen como WC el ministerio en cuanto a lo que pasó y en cuanto a lo que está viviendo hoy en día? Bueno, la palabra que le tengo es en el Salmo 90 y está relacionado a lo que yo he hablado, a lo que yo he testificado. Ese Salmo dice: oh Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Quien está hablando allí es Moisés, es el escritor de este Salmo 90. Y Moisés está haciendo una declaración muy poderosa. Él está diciendo: Señor, tú eres mi refugio. Amén. Pero no solamente fuiste mi refugio, sino que eres el refugio de generación en generación. Fuiste refugio de Abraham, el padre de la fe, y fuiste el refugio de toda su descendencia. Amén. Pero no solamente de Abraham, fuiste refugio también de Isaac, su hijo. Y no solamente de Isaac, sino de toda su generación. Ellos
pudieron ver tu gloria, pudieron ver tu mano, tu provisión, tu sanidad, tu poder, tu acompañamiento. Amén. Pero no fue solamente refugio de la generación de Isaac, fue refugio del nieto de Abraham, de Jacob, fue refugio de la generación de Jacob también. Y ahora dice Moisés, a título personal, Él también es mi refugio. Amén. Antes que se formasen los montes y la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Y yo puedo declarar esta palabra también Así para es. mí de manera personal, que Él es mi refugio. Él ha sido mi refugio en todo este proceso, en todo este evento, en todo este caminar con Él hasta el ministerio. Él ha sido nuestro refugio. Nunca nos ha fallado, no ha faltado. En momentos de enfermedad ha sido mi sanador. En momentos de escasez ha sido nuestro proveedor. Amén. En momentos de peligro ha sido nuestro protector. Amén. Y yo invito a todos los que van a ver esta sesión que hagan de Dios su refugio. Amén. Porque no hay refugio más importante que el Dios de Jacob. Así es. Te puedes refugiar en los hombres, te puedes refugiar en las instituciones y te van a fallar. Te puedes refugiar en el dinero que tienes en el banco y en un momento dado eso te va a fallar. Gloria a Pero Dios. el Dios de Jacob no te va a fallar, Amén. no te va a defraudar. Amén. Es el mejor refugio. Amén. Bueno, mis amigos, esta ha sido una entrevista en esta mañana espectacular. Ver la mano de Dios obrando en la vida de nuestro hermano Ricardo González y su familia. Ver cómo Dios los ha guardado hasta este momento. Y si tú quieres seguir disfrutando de muchos más contenidos edificantes, contenidos que te van a transportar directamente hasta el cielo, sigue compartiendo con nosotros, suscríbete, dale like y cada vez que haya un nuevo contenido te van a notificar. Esto ha sido WC, el ministerio, mi lugar secreto, aquí donde traemos personas que tienen testimonios poderosos para la gloria y la honra de Dios, personas que Dios está usando en este tiempo de una manera especial, la traemos directamente para ti. Se despide su amiga y hermana Catherine Balbuena, será hasta una próxima, así que ya sabes, suscríbete y que Dios te bendiga.